Y vamos a iniciar con la presentación del doctor Bernardo Caicedo. El doctor es de nacionalidad colombiana, ingeniero civil con especialidad en geotecnia. El profesor Caicedo recibió su doctorado en geotecnia y estructuras en la Escuela Central de París, el 91. Actualmente es profesor de geotecnia en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Ha dirigido 95 tesis, 15 maestrías, 2 postdoctorados. Ha liderado más de 65 proyectos de investigación en geotecnia en la UniAndes. Es miembro del Consejo Editorial de Revistas de Alto Impacto y revisor de varias publicaciones científicas internacionales. Es coautor de más de 200 artículos revisados por pares con más de 1.500 citas en los últimos 5 años. Hemos buscado muchos de sus libros y la mayor parte de ellos están en inglés. El premio Telford Premium en el 2016, la medalla de investigación geotécnica el 2018, el premio Overseas Prize el 2020, todos otorgados por la Institución de Ingenieros Civiles del Reino Unido. Bernardo Caicedo es vicepresidente del Comité Técnico de Suelos no saturados y miembro del Consejo Directivo del Comité, ambos de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Es autor del libro Geotechnics of Roads, Fundamentals, recientemente traducido en chino por su impacto global en la formación de ingenieros civiles, estructurales y técnicos. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación aquí a La Paz. Hemos estado muy contentos con el profesor Mariño. El profesor Mariño ya ha venido a Bolivia varias veces, pero en mi caso era la primera vez y estoy muy satisfecho. Bueno, primero, ¿cuáles son los temas de los que les voy a hablar? Primero, un contexto general. Y después, mi presentación la he dividido en los temas que hemos estado hablando en estos días aquí con el grupo de la Oficina de Resiliencia. Después de hablar del contexto general, quiero hablarles de las obras de estabilización, de los sistemas de monitoreo, de los mapas de amenaza y riesgo y algunas recomendaciones preliminares. Entonces, primero, algo sobre contexto general. Ay, sí, perfecto. Entonces, ¿qué podemos ver? Obviamente esto es algo muy esquemático, pero lo que vemos cuando llegamos a La Paz son unos taludes casi verticales muy altos, muy altos. En algunas ocasiones, en la parte superior de esos taludes hay una capa de grava con arcillas o limos, y después viene algo que yo llamaría roca arcillosa, pero pues que ustedes la conocen como la Formación La Paz. ¿Qué es lo que creemos que ha pasado no reciente, sino durante miles de años? Estas taludes verticales han ido cayendo y forman una especie de lo que podríamos llamar un coluvión de estas mismas gravas y roca arcillosa, pero ya se cambian de estado. Esa roca arcillosa ya se vuelve suelo. Siempre a mis estudiantes les digo, cuidado con las rocas arcillosas, porque son rocas que tienen una crisis de identidad. Ellas les gusta volverse suelos y les gusta volverse suelos arcillosos. Entonces, parece que eso es lo que pasa. Pero además, algo que probablemente hace todo más complejo es que como teníamos estratos de grava, quedan algunos lentes de grava por allí flotando. No sabemos si esos lentes de grava serán continuos o no. Pero probablemente un esquema de estos podría ser la explicación de lo que nos mostraba hace un momento el profesor Mariño, que con muy poquita agua los taludes empiezan a moverse. ¿Por qué? Porque si el agua está confinada en esos lentes arcillosos de grava,
no necesitan tanta agua para subir en presión. Bueno, pero además de toda esa complejidad, en algunos sitios vemos que todo el talud del coluvión está limitado por un río. Ustedes tienen casi 300 ríos en la ciudad y esos ríos pueden ir socavando la base, con lo cual hacen que el talud sea más propenso a deslizarse. Bueno, quería ilustrarles el problema primero de esas columnas verticales y lo que ustedes pueden ver ahí es un castillo de arena. Nos podríamos preguntar, bueno, yo quisiera que ese castillo de arena tuviera 20 metros de altura, 30 metros, 40 metros, como tienen las columnas de roca arcillosa que vemos en La Paz. Pero probablemente este castillo de arena, ese es muy bueno, muy grande. Tendrá tal vez 1 metro, un poquito más, pero 40 metros no va a llegar. Porque unos materiales sí lo logran, sí, tener columnas verticales de 40 metros y otros no. Pues todo se explica. Perdón, estoy con el clic que no es. Todo se explica porque la resistencia de los suelos está dada por los contactos entre las partículas. Y resulta que cuando tenemos suelos muy secos, como es el caso de estos suelos en la Bolivia, pues esas partículas están pegadas por agua que tiene una presión capilar. Y esa presión capilar lo que hace es apretar las partículas unas con otras. Y al apretarlas, sube la resistencia del material y podemos tener columnas en arena, en este caso, pues de 1 metro, unos castillos de arena de 1 metro, 2 metros, o columnas de suelo arcilloso de 40 metros de altura. Pero el problema o la clave aquí es que están pegadas por agua. Y eso, no están pegadas por un cemento. Bueno, no lo sabemos, habría que hacer estudios. De pronto tienen un poquito de cementante de verdad. Puede ser, es un tema de estudio. Pero si no, estarían pegadas por la capilaridad del agua, lo cual es bastante peligroso. ¿Y qué es lo que hace esa capilaridad? Pues estamos acostumbrados a mostrar la resistencia de los suelos en el gráfico de Moore. Y en ese gráfico lo que nos aparecería es un pegante capilar, llamémoslo adhesión capilar. Y luego una línea de ruptura como la que se conoce de Coulomb. Pero esa adhesión capilar es la que nos ayuda a tener las columnas verticales y ayudan a que no se caigan. Pero esa adhesión capilar puede desaparecer muy fácilmente. Ahora quisiera yo presentarles un video del profesor John Borland del Imperial College, que es un video excelente, está en inglés, pero nos puede, no sé si se le puede subir el volumen de alguna forma. Está en inglés, pero el inglés del profesor Borland es un inglés perfecto. Major disasters can take place if the geotechnical engineer does not understand the importance of water pressure. Él quiere explicar la influencia del agua y de la presión de poros en la estabilidad de taludes. Este es un problema pues, muy antiguo en el Reino Unido. Eventually, the soil mass slid down the hillside as a slurry, killing 116 children and 28 adults. 160 niños murieron por ese deslizamiento. Una escuela, cayó en una escuela. At the contact point between two particles. Now, I've got two particles here. You're going to have to bear with Entonces, me. él dice, supongamos que tenemos dos partículas. Una partícula es esa placa de madera y otra partícula es el vaso con agua. Here it is. And this beaker is full of water. And we place this beaker full of water on that surface. El vaso con agua sobre el plano inclinado de madera. Shearing resistance between the cup and the board Nada is más. great enough to stop the cup from sliding downwards.
Now let's look at an identical beaker. Otro vaso igual, Place it on that con una pequeña diferencia. and we'll fill it with water. Sobre el mismo plano inclinado, Observe what happens. y ahora se desliza. You'll see that that slides. We'll do it again. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos vasos? Son los mismos. Why should one beaker be stable? Uno es estable, el otro no. Son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Has a hole in the bottom. Tiene un pequeño hueco en la base. Now the implications of that Y el pequeño hueco en la base lo que hace es que aumenta la presión del agua for that hole, y hace que la resistencia al corte sea menor. pressure Eh, in the beaker. Ahora más adelante hablaré de soluciones de estabilización, pero miremos esto, la presión del agua es clave. The beaker and the surface to reduce. Now we know from the laws of physics that if you reduce the contact force between two frictional surfaces, La presión del agua está reduciendo las fuerzas de contacto y por eso se reduce la resistencia. so we see from this demonstration how a build-up of water pressure between two particles can reduce the shearing resistance between those two particles. Pero ahora vamos a ver Many of you el castillo de arena que yo les hablo. experiments building sandcastles on beaches, and you will understand some of the things that can happen to them under various conditions. We're going to build 3 sandcastles. The first Va one a ser el castillo de arena. is sand. Primero es arena seca. No se puede hacer un castillo de arena. And we see it forms a cone here. The next one is with damp sand. En este caso sí se pudo hacer un castillo de arena. No es Here's 40 metros de another altura. one, which is also from damp sand. Ese es más o menos el mismo. But what happens when the tide comes in? ¿Qué So pasa let's con el agua? see what happens. Bueno, pues esas son las columnas que podemos tener acá, pero pues columnas mucho más pequeñas porque se trata de arena. Bueno, otras cosas que les voy a mostrar es algunos modelos que hacemos en los Andes con máquinas centrífugas. ¿Esto a qué corresponde? Es el sueño de todo niño que se convierte en ingeniero. Resulta que cuando éramos niños y teníamos sueños de ser ingenieros, de pronto en la casa teníamos un montón de arena y hacíamos castillos o hacíamos túneles o hacíamos carreteras. Bien, eso era cuando éramos niños, pero ya siendo ingenieros quisiéramos que eso que hacíamos en nuestro montón de arena se comportara como una obra de verdad. Pero eso no es el caso, es imposible. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el montón de arena y hago mi castillo de arena o hago mi túnel, pues el peso del suelo es muy pequeñito comparado con el que yo tengo en una obra de verdad. Pero hay un truco. Yo puedo lograr que el suelo pese lo mismo. ¿Qué hacemos? Si yo reduzco, digamos como un arquitecto, reduzco mi modelo de ingeniería a escala 1 a 100, pues va a pesar 100 veces menos. Yo necesito aumentar la gravedad. ¿Cómo lo aumento? Pues meto mi modelo en una máquina centrífuga, acelero la máquina centrífuga a 100 gravedades y en ese momento mi modelito, que es mi maqueta a escala, se comporta igual al modelo de verdad. Bueno, tenemos dos máquinas centrífugas allá. Esta es la máquina grande cuando está trabajando. Eso es como tener un tractomula volando a 200 revoluciones por minuto. Es asustado, pero bueno. Entonces, empecemos a mirar. Miremos cerca de los ríos qué puede pasar. Y miren a la derecha lo que nos indica que pasaría, lo que nos indican modelos en centrífuga, qué es lo que podría estar pasando. Simplemente tenemos un talud muy pronunciado a la izquierda. El suelo es un suelo blando en este caso, que podría ser los suelos derivados de las arcillas que tenemos en La Paz, y empieza a producirse un deslizamiento. Pero bien, luego ¿qué pasa?
pues podemos tener una zona que puede ser plana, puede ser con una pequeña curvatura, y eso puede ser como una capa de arcilla. Ustedes la ven a la derecha, a la izquierda, perdón, tenemos una capa de arcilla de un suelo permeable, le estamos aplicando lluvia, no se ve aquí la lluvia, y en el contacto con la roca, que es lo que estaría abajo, es madera, hay una capa de arcilla. ¿Y qué pasa? Pues allí empieza a deslizarse. El tubo que ven es porque era para un estudio de tuberías enterradas. ¿Y qué pasa? Pues empieza a deslizar el suelo sobre la capa de arcilla. Y eso es lo que nos puede estar pasando en muchos sitios. Pero entonces hablemos ahora de cómo estabilizar. Y aquí en La Paz están haciendo obras de estabilización muy poderosas y que están funcionando bien. ¿Qué es lo primero que uno podría pensar? Bueno, así como nos mostró el video del profesor Borland, pues yo voy a bajar el nivel del agua. Y bajar el nivel del agua aumenta la resistencia al corte del suelo y estabiliza el talud, siempre y cuando él no tenga una pendiente muy elevada. Es algo muy efectivo. ¿Cuál es el problema? Pues que hay que saber cómo atrapar el agua. No siempre es muy fácil. Y como veíamos al principio, aquí en La Paz, al parecer, tenemos unas capas de grava muy dispersas, y atraparlas, que es allí donde se acumula la presión de polos, atrapar el agua de esas capas puede llegar a ser difícil. Pero si se pudiera, es una solución muy efectiva. La vegetación, bueno, eso es algo que se ha estado investigando en los últimos años. Muchos hemos querido investigar este tema y muchos somos optimistas sobre el efecto, pero no, eso nos funcionaría para taludes que no sean muy profundos, que la superficie de corte no pase muy profunda, porque el efecto de las raíces no es tan grande. Para taludes pequeños sí podría funcionar la vegetación. La fuerza bruta, así lo llamo yo. La fuerza bruta son pilotes. ¿Y por qué es fuerza bruta? Los pilotes lo que deben aportar es la resistencia suficiente que el suelo no le está dando en el contacto entre la roca y el suelo que se desliza. Todo lo que le esté faltando yo tengo que dárselo como resistencia de los pilotes. Pero además, si el talud es muy grande, yo tengo que poner varias filas de pilotes, porque si no, simplemente el deslizamiento me sale un poquito más arriba y listo, no hice nada. Cuando se hacen este tipo de soluciones, y para no botar el dinero a la caneca, hay que saber exactamente por dónde pasa la superficie de deslizamiento. Y eso es lo que hacen aquí en La Paz con inclinómetros con los cuales se puede identificar muy bien la superficie de deslizamiento. Bueno, el tema de anclajes también se podría utilizar, aunque el tema de anclajes es un poco más difícil, porque el anclaje debe llegar a una roca firme, si no se pierde el tensionamiento del anclaje. Bueno, uno también podría tener modelos para estudiar el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí, por ejemplo, tienen unos sitios que se han estabilizado, muy bien identificados, pero esos sitios, la estabilización ha costado varios millones de dólares. Uno no podría tener sitios cuyo costo es de varios millones de dólares, ensayando a ver qué pasa si yo le pongo más pilotes, si le pongo menos pilotes, si el diámetro es mayor, si el diámetro es menor, si la separación entre pilotes la cambio, sería muy costoso. Y además, pues en algunos casos habría que botar el dinero para lograr que el talud llegue a la fase. Entonces se pueden hacer modelos también a escala reducida. Estos son modelitos que hicimos con lluvia. Entonces ese es un talud al cual le aplicamos lluvia, diferentes patrones de lluvia.
diferentes patrones de lluvia, prendemos y cerramos válvulas y medimos cómo avanza la saturación del talud y cómo empieza el movimiento del terreno, que lo podemos además correlacionar con la cantidad de lluvia acumulada. Y algo, pues no lo hemos hecho nosotros, esto es de un artículo publicado por un grupo chino, hacen algo similar, pero ya con pilotes. Resulta que el comportamiento del suelo y la interacción con los pilotes es algo complicado. Algunos manuales que veíamos en estos días recomiendan aplicar resortes, etcétera, para simular el suelo, pero es que los suelos no son resortes, los suelos son suelos. Y la interacción de un pilote con el suelo, pues no es tan sencilla. Entonces también en ese caso se pueden hacer modelos a escala para mí, estudiar la interacción del pilote, del suelo pilote, de saber cuántas filas de pilotes hay que poner, saber cuál es la separación entre cada uno de ellos, saber cuánto debe ser el empotramiento, cómo se puede analizar el acoplamiento hidráulico. Por ejemplo, yo pongo pilotes pero también bajo el nivel freático. ¿Qué ayuda? ¿Cuál es la contribución de uno y del otro? Todo eso se puede hacer con modelos a escala. Ahora voy a hablar de sistemas de monitoreo. Y una de las preguntas que nos hemos hecho en estos días y que son pues muy importantes para la sociedad, una pregunta es la siguiente: ¿podemos predecir el día de la falla de un talud? Predecir los sismos no se puede actualmente, pero predecir el día de la falla de un talud aparentemente sí, siempre y cuando tengamos muy buenas medidas. Hay muchas teorías, pero grosso modo las teorías lo que dicen es algo sencillo, de sentido común. Si la velocidad del talud tiende a infinito, pues en ese momento va a fallar. Y eso es lo que han tratado de hacer varios investigadores. Este es el caso de un método japonés. Él simplemente propone una ecuación logarítmica en función de el epsilon sobre el dt, que es la velocidad del talud. Pero afortunadamente él también, bueno, uno podría trabajar con la ecuación, hoy en día pues, es muy fácil, lo programamos en Excel, lo que sea. Pero esta misma ecuación se puede resolver con un método gráfico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que lo están haciendo aquí en La Paz. Medir el desplazamiento en función del tiempo. Si medimos el desplazamiento en función del tiempo, uno tendría una curva de ese estilo. Bueno, pues el desplazamiento va aumentando con el tiempo. Pero si uno tiene esa curva, sería muy difícil decir, bueno, pues va a fallar en tal momento. Hay que suponer la forma de la curva y tratar de extrapolar la curva hasta el momento en donde la velocidad se vuelve infinita. Y lo que propuso Saito hace bastantes años, 69, el método gráfico es, bueno, listo, en esa curva usted va a seleccionar 3 niveles, los que quieran, siempre y cuando que esos niveles estén separados por la misma distancia. Después selecciona los tiempos que corresponden a esos 3 niveles. Bien, tiempo A, tiempo B, tiempo C. Después hace una construcción geométrica. Saca 2 puntos, allí hay un punto R, un punto O, saca el punto medio entre esos 2 puntos. Y después saca el punto medio entre el punto R y el punto B'. Hace una construcción geométrica con compás, bueno, extrapola y dice, este es el tiempo de la falla. El TR es el día en que se va a producir la falla. Ya veremos si funciona o no. En 2 slides más adelante vamos a ver si funciona o no.
Hay otro método parecido, la filosofía es la misma. Ustedes tienen la curva de desplazamiento contra el tiempo, la dividen en intervalos iguales de desplazamiento. Y para esos intervalos iguales de desplazamiento, pues sacan los tiempos para cada intervalo y la diferencia de tiempo que separa uno del otro. También, por sentido común, ¿uno qué diría? Pues cuando la diferencia de tiempo tiende a cero, ese es el día de la falla. Bien, entonces hacemos otro dibujo en donde dibujamos las diferencias del tiempo contra el tiempo. Me va a dar otra curva, cada tiempo con su diferencia de tiempo, y yo extrapolo, no, lo dibujo, y cuando corta cero, ese es el día de la falla. Listo, sale. ¿Funciona o no funciona? Aquí hay unos 15 deslizamientos en Japón. J-20 quiere decir el día de la falla menos 20 días. Y en las ordenadas está la diferencia entre la predicción del día de la falla y el día real de la falla. Entonces, es decir, el error. Bueno, pues 20 días antes nos estábamos equivocando como por 10 días. Bueno, pues estamos a 20 días, no hay problema. Después, 10 días antes nos estamos equivocando como por 3 días. Bueno, pues sí, tenemos tiempo. Pero a medida que nos acercamos 5 días antes, ya la predicción es más o menos un día. O sea que está bastante bien. Está bastante bien. Este tipo de metodologías podría aplicarse en La Paz, porque ustedes tienen medidas de desplazamiento, tienen medidas de velocidades y podría aplicarse. Bueno, pero también uno podría hacer, con las medidas de velocidad que tienen ustedes, uno podría hacer modelos relativamente sencillos. Supongamos, como nos mostraba Borland en su video, que el talud es un vaso con agua. Sí, supongamos que es un vaso con agua, no importa. Y entonces ese vaso con agua va a estar sometido a aportes de agua, pero también salida de agua. Y eso va a hacer que nuestro nivel piezométrico suba o baje. ¿Qué ocurre? Pues eso es una ecuación de un vaso de agua. Cualquier hidráulico lo podría resolver muy fácil. En la primera ecuación, el P que ustedes ven es la lluvia. P función del tiempo es la lluvia, el aporte de agua. Y lo que está en medio de la raíz cuadrada con el beta, pues es lo que sale por el vasito de agua que tenía Borland abajo, el huequito. Entonces uno puede saber con la lluvia cuánto está subiendo el nivel de agua. Obviamente hay que calibrarlo. 2 parámetros de calibración, el alfa y el beta. Y después también se puede calibrar la velocidad del desplazamiento. La velocidad de desplazamiento con una ecuación lineal que depende de la altura piezométrica. Listo. Solo hay 4 parámetros. El alfa y el beta para la lluvia, el A y el B para la velocidad. ¿Funciona? Miremos un caso histórico. Este es un gran deslizamiento en Francia, también causado por la lluvia, pero por un río que pasa en la parte inferior. Y calibrado para diferentes condiciones de lluvia. Tienen a la izquierda ustedes la pluviometría, a la derecha la calibración de la velocidad del talud para diferentes meses en función del tiempo y la diferencia entre el cálculo con esa ecuación y las medidas. Ustedes ven bastante bien el ajuste. Y en otra época con mucha más lluvia, ustedes ven también a la derecha el cálculo y las medidas. Bueno, ahora quiero pasar a tema de mapas de amenaza y riesgo, pero principalmente de amenaza. Yo comentaba, bueno, antes de hablarles de lo que hemos hecho, aquí en La Paz, ustedes tienen una situación
favorable o fácil, una situación difícil. ¿Qué es favorable? Que ustedes pueden identificar casi que a simple vista los depósitos de suelo y las formaciones geológicas. Relativamente fácil. Entonces el mapeo geológico es relativamente fácil. ¿Cuál es la parte difícil? El comportamiento de los suelos es complejo. Es complejo. Pero por la primera razón, hacer un mapa de riesgos basado en geología está bien, está bien. Pero como yo soy profesor y hay veces a nosotros los profesores nos gusta complicarnos y las cosas complicadas, entonces uno quiere ir más allá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Pues mapas de amenaza basados en propiedades mecánicas. Algo parecido al factor de seguridad, pero es distinto, es el margen de seguridad. Margen de seguridad es la diferencia entre la resistencia menos las fuerzas actuantes. Pero es similar, el factor de seguridad es la división. Y pues bueno, podemos suponer que los taludes van a tener o fallas planas o fallas circulares. O bueno, si queremos complicarnos más, pues lo hacemos esférico porque estamos en 3 dimensiones. Y podemos aplicar, hay un modelo que se llama Top Model de los ingenieros hidrólogos, que no es otra cosa que el vaso de agua que yo les mostraba hace un rato, pero simplemente lo que tienen son vasos de agua conectados unos con otros. Y cada vaso con agua pues tiene su ecuación. Y uno calibra este modelo Top Model. ¿Cómo lo calibramos nosotros? Teníamos medidas del caudal de los ríos y medidas de la pluviosidad. Entonces uno simulaba y pues iba cuadrando los parámetros para que le funcionara el Top Model. Lo bueno con este tipo de mapeo es que uno puede hacer simulaciones predictivas. Entonces, una vez que yo calibro mi modelo, puedo decir, bueno, listo, ¿qué pasa si está en temporada lluviosa? Esta es la altura piezométrica si estamos en temporada lluviosa. ¿Qué pasa si estamos en temporada seca? También la altura piezométrica. Y eso nos permite también calcular probabilidades de falla. Esta es la probabilidad de falla en una temporada lluviosa, esta es la temporada de falla en una temporada seca. Bueno, esto era para el riesgo sobre una tubería una tubería de gas. Entonces, pues sí, se calculaba, esto no nos interesa porque es la interacción con la tubería y la probabilidad de falla a lo largo de la tubería. Y bueno, si uno quiere complicarse más, porque pues hay veces complicarse suena elegante, entonces uno puede aplicar cantidad de ecuaciones de flujo de agua. Esto era para una carretera. Y arriba, en la parte de arriba, ustedes ven la proyección del riesgo, de la amenaza sobre esa carretera en una temporada, bueno, arriba en una temporada seca y abajo en una temporada húmeda. Pero para llegar a este tipo de cosas, ¿qué hay que hacer? El cálculo de computador no es tan complicado, pero hay que conocer muy bien el comportamiento de los suelos. Y ustedes tienen, quiero contarles una anécdota. Yo soy de una ciudad del sur de Colombia, se llama Popayán, y allá los suelos son volcánicos y son rojos. Para mí, toda la vida, yo pensé que todos los suelos de todo el planeta eran rojos. De hecho, cuando estudiaba mi doctorado, que era en época que uno dibujaba, yo pintaba mis suelos de rojo y mi profesor decía, ¿pero por qué rojo? Pues porque los suelos son rojos, decía yo. Bien, ustedes tienen aquí unos suelos muy especiales, tal vez los han visto de siempre, desde niños, y piensan que es un suelo normal, común. No, tienen algo muy especial que debería investigarse de manera muy profunda. Y seguramente una investigación juiciosa dará como resultado publicaciones internacionales, publicaciones científicas, porque son condiciones muy especiales. Y por eso quería terminar con
este tema que lo titulo Hacia un mejor conocimiento de los suelos de La Paz. Y quiero ilustrarlo también con un problema que hemos tenido en Colombia. Además de todas las complejidades de suelos que tenemos allá, tenemos unas rocas arcillosas, que yo les digo que son rocas que tienen crisis de personalidad. Les gusta volverse suelos bajo ciertas condiciones. Y una vez que se vuelven suelos, ellos tenían la geometría de roca. Ya el talud con la geometría de roca no es estable cuando quiere ser suelo. Y se generan unos deslizamientos enormes que son prácticamente imposibles de detener. Este es uno de esos deslizamientos. ¿Y qué hacíamos, qué hemos hecho para estudiar estas rocas? Fíjense una cosa. Bueno, en la izquierda, pues ahí está la flechita, en gris, el rectangulito gris es el espécimen de roca. Aquí en el centro está el dispositivo experimental. Ese dispositivo experimental es una cámara, parecida a una cámara triaxial, pero no tiene agua. Lo que sí tiene es humedad relativa variable dentro de la cámara. Y entonces, ¿qué pasa? Le aplicamos en el dispositivo que está en azul una carga constante. Una carga constante. Y luego empezamos a cambiar las condiciones de humedad relativa. Eso se parecería a nuestra columna de roca de Formación La Paz. Tenemos una carga constante, que es el peso de la roca, y está sometida a condiciones climáticas de humedecimiento, cambio en humedad relativa. En el caso real, pues va a tener condiciones más graves, porque cuando hay lluvia, ahí no es vapor de agua el que le llega es agua en fase líquida, más complicado. Bueno, otra alternativa es poner esos especímenes de roca bajo diferentes condiciones de succión o de humedad relativa. Y bueno, esto ya casi estoy terminando, pero quisiera antes preguntar, si tenemos un espécimen de roca, lo sometemos a simplemente compresión uniaxial, es lo más fácil que podemos hacer. Cuando lo humedecemos, no a saturación, sino a una humedad relativa del 90%, por ejemplo, ¿en cuánto se disminuye la resistencia de la compresión de esa roca? ¿En 10%? ¿En 20%? ¿50%? ¿Qué dicen? ¿Cuánto puede ser? Les voy a mostrar el caso de Colombia, obviamente, el de acá no lo sé. ¿Cuánto sería mucho? Porque ustedes dirían, miércoles, esta cosa sí es que es difícil. ¿50? Mucho. 50 es mucho. Bien, vamos a ver. Este es el resultado. Teníamos una resistencia de 50 MPa aproximadamente, y sin saturar, no lo estamos sumergiendo en agua, bajó a unos 6 MPa. ¿Cuánto bajó? 85%. 85%. Entonces, es algo que, pues bueno, es un tema de investigación muy bonito, estudiar la formación, la arcilla de la Formación La Paz, qué es lo que le pasa cuando hay cambios de humedad relativa. Probablemente eso es lo que nos haga caer las columnas de roca. Bueno, ahora sí, para terminar, algunas recomendaciones preliminares. Las obras de estabilización que se están haciendo están funcionando, son obras de gran envergadura, pero la ciudad debe preguntarse, ¿será que tenemos recursos para estabilizar toda la ciudad de La Paz con ese tipo de soluciones?
Si hay recursos, bien, pero si no, hay que empezar a investigar. La respuesta no la tenemos nosotros, hay que investigar cómo optimizar esa solución. Esa investigación pues podría basarse en modelos físicos, en un mejor conocimiento del comportamiento de los suelos. Pero lo que se está haciendo está bien, es robusto y funciona. Los sistemas de monitoreo están basados en inclinómetros actualmente y eso está muy bien. Para diseñar una obra de contención, si no se tienen inclinómetros, resultados de inclinómetros, esa es la mejor apuesta para botar la plata. Porque como nos mostraba Fernando Mariño, muy probablemente pasa la superficie de deslizamiento por debajo de nuestros pilotes, si no hemos estudiado bien la superficie de deslizamiento a través de inclinómetros. Pero sería bueno también que el monitoreo nos sirva un poco más para para poder hacer recomendaciones predictivas. Y para eso, ¿qué podría hacerse? Las lluvias es fundamental, incrementar el monitoreo pluviométrico. Los inclinómetros son muy buenos porque nos dan el desplazamiento en profundidad. Pero para tener un sistema predictivo con que supiéramos el movimiento en superficie, ya es una muy buena información. Entonces deberíamos tener sistemas para identificar movimiento en superficie. Y finalmente, con el tema de mapas de riesgo, pues los mapas que están elaborando con base en la geología, lo que vemos es que son bastante precisos en la identificación de los sitios riesgosos. Pero ya si queremos ir hacia algo más predictivo, pues habría que mejorar el conocimiento de los suelos de la ciudad de La Paz, y con base en eso se pueden desarrollar modelos que tengan la capacidad predictiva. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar a la tercera parte, en la cual vamos a ingresar a preguntas. Doctor Fernando, ¿podrían pasar a este lado? Doctor Fernando. En esta tercera etapa vamos a hacer una ronda de preguntas con participación de la audiencia. A diferencia de otros momentos, vamos a utilizar ahorita una metodología específica en la cual vamos a dar la palabra a tres personas, tres preguntas muy específicas para que puedan responder inmediatamente los doctores, y posteriormente nuevamente pasamos los micrófonos para que nuevamente recojamos tres preguntas. Les agradezco que para ello puedan levantar las manos para que podamos ver quién es el orden de la participación que vamos a brindar. La primera, por favor, la segunda y la tercera. Perfecto. Entonces empezamos por acá, seguimos por allá y terminamos atrás. Bien, muchas gracias. En principio, agradecer a ambos profesores por su presencia aquí en La Paz. Estoy seguro que va a ser una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros. La consulta era la siguiente, profesor Fernando Mariño. Ya lo habíamos conversado un poco previamente, pero lo que yo quería consultar era sobre el tema de cuál será el factor más importante que deberíamos considerar en este análisis de estabilidad de taludes. Simplemente haciendo una introducción breve, le comentaba de que desde mi punto de vista a veces el análisis geotécnico de estabilidad de taludes puede ser algo muy frustrante, en el sentido de que hoy en día se tienen muchos recursos, muchas herramientas, muchos programas que nos permiten efectuar, en teoría, un análisis de estabilidad preciso. Sin embargo, en la realidad, pues parece ser que esto no acompaña, porque probablemente los parámetros mecánicos del terreno no son tan bien conocidos. Y asimismo, también el tema de la influencia del agua en el terreno
tampoco es algo que está totalmente definido, ¿no? Entonces, me gustaría saber, de acuerdo a esa el primer vistazo que ustedes han podido tener aquí en la ciudad de La Paz, saber un poco a su consideración cuáles creen los factores que deberíamos incidir más en el estudio para poder tener una mejor idea del comportamiento mecánico del terreno. Y simplemente a colación de la misma pregunta, en ambas presentaciones creo que se ha incidido un poco en el tema de los suelos no saturados. Es un tema que, bueno, específicamente aquí en La Paz, me parece que todavía no lo estamos abordando con su real importancia. Por supuesto, las universidades deberían ser las que den el punto de lanza, pero seguramente sería muy ilustrativo si usted, profesor Fernando Mariño, nos podría indicar si considera que esta parte de la mecánica de suelos, que no las estudiamos en las carreras de licenciatura normalmente, sino ya son temas más posgraduales, sería importante en el entendimiento, en principio, del comportamiento del terreno en los deslizamientos que acontecen aquí en la ciudad de La Paz. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Realmente ha sido una presentación que con seguridad nos va a servir a todos. Mi curiosidad es la siguiente: para modelar los suelos de aquí de La Paz, por todo lo que ustedes han explicado, el modelo tendría que considerar necesariamente suelo no saturado, como decía René, y el problema de la filtración de agua, para ver el grado de saturación, si quisiéramos hacer un modelo, digamos, lo más fiel posible. Pero, desde luego, ese es un campo complejo, como también mencionaba el ingeniero que me ha precedido. En su experiencia, ¿hay alguna forma de realizar un cálculo saturado, por ejemplo, con algunas recomendaciones para encontrar un factor de seguridad, por ejemplo? Porque me imagino que si en nuestros taludes hacemos un análisis saturado, pues la mayor parte de ellos nos va a decir que el factor de seguridad es menor a 1. Entonces, realmente, como es algo que en mecánica de suelos, la parte de suelos no saturados no está tan avanzada, perdón, debe estar avanzada, pero todavía el conocimiento nuestro todavía está empezando. Quería escuchar su recomendación, por favor. Bueno, a manera de comentario, digamos, la formación La Paz tiene muchos aspectos, digamos, de inestabilidad en algunos sectores, como es la caída de bloques que se da en toda la ciudad. Esto es suscitado por las arcillas, mayormente, que están sometidas más que todo a diaclasas, y esto hace que se provoque un desprendimiento de materiales de talud. Esta formación La Paz no solamente se compone de arcillas, sino que tiene 3 miembros en la formación. Tiene estratos de arenas rojas que son muy permeables, como hemos visto en el deslizamiento de Cantutani. Estaban totalmente saturadas estas arenas rojas. También tenemos otros miembros que están considerados como gravas, pese a que esta formación es la más estable supuestamente que tenemos, en el sector de Oquisamaña se ha suscitado un deslizamiento con plano de falla en la formación La Paz, ¿no?
Entonces, no sé si tendrá alguna relación estos desprendimientos de las arcillas con la succión de equilibrio y el clima y el suelo. Tal vez puede estar relacionado. Y otra pregunta sería, según su experiencia de ustedes, ¿cuál es el mejor monitoreo para medir el desplazamiento? ¿Y cuál es el tiempo adecuado para medirlo, ya sea días o semanas? Eso, gracias. Bueno, creo que combinaron la pregunta porque es lo mismo tema en una única pregunta. Yo gustaría de usar la presentación de Bernardo para ilustrar mi comportamiento. Este slide, pero solamente lo perfil. Bernardo es un diseñista de primera, ¿no? Diseñó perfectamente. Entonces yo voy acá para facilitar. Bueno, acá tenemos los problemas de la agua subterránea, que si llueve genera presión positiva, eliminando parte de la presión negativa que estaba en este trecho. Esto puede inducir las deformaciones lentas que en época de lluvia aceleran porque llueve, y en época de seca desaceleran porque baja. Entonces, el papel de la succión aquí, hay un papel, pero es controlado básicamente pelo nivel freático que está acá, subir, bajar y todo esto. En esta parte tenemos la succión. Estas formaciones de estas grietas puede se dar por movimiento y formar la grieta porque hay un movimiento de esta pieza para acá, pero también puede empezar con grietas de contracción, porque tiene una argila, cuando pierde agua y cuando gana agua lo fecha, cuando pierde agua la trinca abre. Cuando la trinca abre, la agua puede penetrar. Abriendo esta roca, si es un poquito expansiva, que no necesito que haga un poco de montimorenolita, tiene que investigar, puede abrir esta fienda, haciendo con que esto tome. Entonces, es fundamental conocer el comportamiento del material durante secaje, como mostró Bernardo, y humedecimiento, para saber qué tipo de comportamiento va a tener en esta parte más arenosa, en la parte más argilosa, para comprender cuál mecanismo que está controlando esta abertura de las trincas, de las grietas. Entonces, esta creo que responde dos preguntas. La tercera, creo que la tercera, Bernardo puede responder las dos primeras también, pero no me recuerdo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando. Se pueden distinguir fácilmente dos zonas y de pronto hasta, como está en el dibujo, se pueden distinguir por la pendiente. Aquellos sitios con pendientes altas muy seguramente están controlados por la no saturación y es por eso que no se han caído. Y los sitios con pendiente baja, muy probablemente, y lo vimos pues cuando visitamos, tienen gran cantidad de agua, muy probablemente están saturados y pues es un problema de presión de poros. Entonces sí, para conocer mejor la formación La Paz, sí deberían empezar a caminar hacia los suelos no saturados. Y resulta que comenzar a trabajar en los suelos no saturados tampoco requiere inversiones tan altas. Uno puede empezar con temas de papel filtro, con temas de equilibrio de sales, que son aparatos prácticamente de cocina, y con eso se pueden empezar a medir succiones. Hay equipos muy buenos de espejo húmedo hoy en día que miden la succión muy bien, sobre todo las succiones altas. Son costosos, pero no tan costosos como puede ser un triaxial
No sé en cuánto estará un WQ4, pero no son tan costosos. De modo que sí, así como en ciertas partes del mundo, las universidades que han progresado en suelos no saturados es porque su región es seca, pues ustedes también deberían empezar ese camino y seguramente pues van a poder avanzar mucho con unos costos no tan elevados. Ya para hacer cosas más complejas, aquí le podemos decirle secretos en los papers que escribimos en suelos saturados o lo que sea, eso mostramos cosas súper complejas, pero eso lo hacemos una vez en la vida, no es que lo hagamos todos los días y no es tan necesario para un primer avance en el tema de suelos no saturados. Respecto a los mejores sistemas de monitoreo, que era una pregunta, no soy experto, pero yo creo que los sistemas de LiDAR con estación total, etcétera, hoy en día han avanzado muchísimo. En temas mineros, hacen monitoreo en tiempo real. Esos sitios de minas tienen un problema porque las fallas son frágiles, entonces las fallas se pueden presentar en cuestión de minutos y con estos sistemas son capaces de dar alarmas en cuestión de minutos. Aquí afortunadamente ese no es el problema porque las fallas son más lentas, pero sí, un sistema de LiDAR, de estación total, eso sería muy bueno para complementar el monitoreo con inclinómetros que fundamentalmente pues, son necesarios para el diseño de obras de estabilización. Eso complementando en los marcos superficiales, que también mencionó Bernardo, que no es tan caro. Bueno, nuevamente vamos a seguir con las preguntas. Por favor, aquí la primera, la segunda ya y la tercera. Bueno, esta pregunta va dirigida para el profesor Bernardo. En lo que se veía lo que era el ejemplo de Medellín, de lo que era la probabilidad de falla, ese mapa. Bueno, partiendo de que cuando se hacen los análisis probabilísticos se pueden tener tanto el de variables aleatorias como el de campos aleatorios, uno con un método de fiabilidad a primer orden, segundo momento, o el otro de campos aleatorios con un polinomial Gauss-Clicking. En ese sentido, ¿cuál fue la metodología probabilística para llegar a ese mapa? Muy buenos días a toda la concurrencia. En principio, felicitar a los expositores sobre la temática que estamos debatiendo en este momento. Y primero hacer un comentario respecto a lo que es la geología del Valle de la Paz en sí, digamos, porque todo está muy relacionado. En principio, las características litológicas que tienen las distintas formaciones que están presentes en La Paz, principalmente con su basamento, con litologías desde el silúrico, de edad silúrica y de edad devónica, correspondientes a litologías principalmente de areniscas y limolitas. Obviamente que eso tiene distinto comportamiento. Por encima después están el conglomerado de Aranjuez, que también tiene otras características distintas, y posteriormente encima lo que es la formación La Paz, principalmente con dos miembros intercalados con dos niveles de sinerita principalmente. A lo que voy con esta locución es de que esas características litológicas que he comentado son distintas inclusive el grado de erosión que tiene. La formación La Paz no es compacta, entonces por eso, digamos, se presentan esas características, ¿no? Los aspectos estructurales, de la geología estructural estoy hablando, también son distintas en estas litologías que estoy comentando. Las fallas anteriores, por ejemplo, donde ponen en contacto rocas más antiguas con más recientes, obviamente nos está dando un comportamiento distinto en esta temática, y posteriormente la neotectónica que afecta a la formación La Paz.
hay fallas inversas, hay fallas normales que son distintas. La consulta, entonces, con todos estos factores que he comentado, aparte, digamos, de los factores, insisto, digamos, de lo que es la hidrogeología, el agua, el contenido, la humedad, en gravas directamente o en arcillas, para simplificar, influyen mucho en todos estos procesos que estamos hablando. Entonces, para los modelos, la consulta es para los modelos que están planteando, que se está estudiando a nivel mundial y lo que han hecho referencia a los papers. ¿Cuáles son las características geológicas que se toma en cuenta para hacer este tipo de modelos? Porque es importante este aspecto geológico que planteo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Sí, el mío es más un comentario sobre la anterior parte. Eh, Son dos puntos, ¿no? Es importante entender lo macro y lo micro, ¿no? Y eso es fundamental. Existen modelos que la respuesta a un fenómeno se encuentra dentro de lo micro, que es el comportamiento de un suelo, ¿no? Y algo tan pequeño como cómo influye el desarrollo de un menisco, no en la estabilidad, justamente lo que han hablado. Lo macro puede ser lo geológico. Entonces, existen instancias en las que es más representativo lo macro y en algunos fenómenos que domina el micro. Así que hay que tener muy en cuenta el modelo si está yendo en lo macro o está yendo en lo micro. Muchas veces lo macro toma mucho tiempo. Los tiempos de evolución del cambio macro es más largo. En cambio, en estos momentos de falla, estamos hablando de lo micro, algo que va a cambiar muy rápido, ¿verdad? Entonces, eso en el contexto, tal vez comentando algunas de las inquietudes. Lo que yo quería comentar, y permítanme hacer un antecedente, es que, como había dicho en mi participación inicial, es, voy a usar un ejemplo. Nosotros en otra área que es la energía, eh, estamos trabajando con el tema del hidrógeno verde y enviamos unos colegas de la universidad a la Universidad de Santiago de Chile a hacer unas caracterizaciones de agua con este propósito que no tiene nada que ver con este escenario. Lo que nos sorprendió fue que teniendo solo el convenio con la Universidad de Santiago de Chile, ante la necesidad de diferentes ensayos, ellos derivaron a la Universidad Andrés Bello, a las personas que enviamos de Bolivia, y luego a la Universidad Católica, que hicieron diferentes ensayos. Porque en Santiago no todos tienen que tener el equipo, sino que más bien una universidad compra un equipo y otra universidad compra otro equipo. Entonces no existe esa competencia, sino más bien una solidaridad y una eficiencia en el uso de recursos. ¿No? En este ámbito, también hay que tomar en cuenta que, como decía Bernardo, las condiciones de una ciudad nos deben llevar a cómo formar nuestros profesionales en una dirección o en otra dirección. Fortalezas, ¿no? Cochabamba tiene un gran conocimiento en el manejo de las arcillas, porque está prácticamente sobre arcillas, como los holandeses tienen un conocimiento de las arcillas blandas, que lógicamente no van a favorecer un diseño en La Paz. Desde este punto de vista, mi intervención también es ver la posibilidad de nosotros empezar a trabajar conjuntamente. Nosotros en Sucre tenemos un triaxial no saturado, que por nuestras condiciones y porque todavía no tenemos este tipo de geología que ustedes tienen aquí, estas condiciones geográficas y también la magnitud de las cargas que transmiten al terreno las edificaciones, no se realza la utilidad social de esto. Nosotros lo estamos poniendo desde el punto de la agricultura. Entonces, también este tipo de espacios yo creo que nos dan la opción de pensar en conjunto, ¿no? Como yo les había dicho aquí, varios somos amigos, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo. Entonces, tenemos nosotros, si podemos contribuir de alguna manera, tenemos ese triaxial que es solo para suelos, no es para rocas como mostró Bernardo, pero también tenemos la experiencia de controlar succión a través de sales, ¿no es cierto?, de esta parte. Entonces, puede ser la punta del ovillo para que vayamos haciendo investigación, ¿no? No tenemos que ser solamente nosotros y lógicamente estos escenarios nos sirven para conversar al respecto y ver si podemos marchar juntos, siempre unidos hacia adelante. Gracias.
Ok, sí, la primera pregunta sobre la probabilidad de falla y campos aleatorios. Los campos aleatorios son muy buenos para trabajar con la variabilidad espacial. La variabilidad espacial, sí, pues, cómo varían los suelos en el espacio. Eh, pero a nivel, eso se puede hacer a nivel micro, es decir, no micro, a nivel de obra, por así decirlo, de una cimentación, de un túnel, ese tipo de cosas. Pero ya a nivel de mapeo sería demasiado optimista trabajar con campos aleatorios. Entonces, lo que hicimos nosotros, y bueno, aquí aprovecho para responder la otra pregunta, ¿cómo usamos las características geológicas? Las características geológicas son excelentes para hacer el mapeo. Un mapeo inicial y con base en ese mapeo inicial pasamos a características geotécnicas que pueden tener esas formaciones. Como la geotecnia, pues no es decir, las propiedades no son la verdad revelada porque no las conocemos. Allí a las propiedades le ponemos una cierta variabilidad. Luego hacemos Monte Carlo y listo, nos sale la probabilidad de falla. Sí. Y con eso, pues también respondo la segunda pregunta. Las características geológicas, pues las usamos para el mapeo y que son fundamentales. Bueno, para complementar lo que Bernardo ha dicho, yo creo que los aspectos geológicos, empezar por este aspecto geológico, es muy importante para hacerlo macro. Entonces tenemos que hacerlo macro porque este tipo de estudio en una región como esta exigen dos tipos de abordaje. Una hidrológica y meteorológica y enseguida una mecánica. Entonces, la abordaje do macro para entender cómo se procesa los movimientos de la agua do ponto de vista hidrogeológico y do ponto de vista meteorológico. Entonces, tiene que haber un estudio de cómo a agua se infiltra, dónde se infiltra, porque certamente no se infiltra acerca de La Paz solamente, el agua geológica, el agua subterránea está más lejos, esta infiltración. Es preciso entender esto, creo que haya este tipo de investigación. Entonces, una vez hecho esto con las informaciones geológicas, tiene que conocer los parámetros que va a ser usado do punto de vista hidrogeológicos para implementar en los modelos. Y enseguida, con la información macro, especificar la región, porque ahí pasa a ser muy importante la topografía del lugar, las características geométricas do talude que está estudiando, es muy importante porque es más un macro más próximo. Y ahí sí, hacer otra análisis con lo clima y claro que con la superficie freática definida no modelo anterior. Y enseguida, este modelo, que es un modelo transiente, porque va a depender de la época de año que va a tener, acoplarlo con una análisis de equilibrio límite, que es lo más simple, y en el futuro, quién sabe, puede avanzar por un análisis de tensión de formación. Pero creo que esta es la estructura que imagino para esto. Bien, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta allá atrás, ¿sí? Y ¿alguien más quiere consultar? A este lado, ¿alguna persona más? Perfecto. Entonces, ya, vamos con 3. Acá, allá, ya. Muchas gracias, muy buenos días. Los profesores, queridos colegas, es gustoso, la verdad, ver a la mayoría aquí después de mucho tiempo. Bueno, mi pregunta va de acuerdo a lo que hemos visto en las visitas el día martes. Hemos podido analizar y hasta ahora se ha visto el tema de los deslizamientos en función de lo que viene a ser la precipitación de las aguas subterráneas. Pero hemos tocado un punto muy importante en Cantutani, el tema de los lixiviados. La modelación de los lixiviados acá en la ciudad de La Paz, debido a que tenemos varios depósitos de sólidos en descomposición, tenemos pozos sépticos,
hay muchos barrios que no cuentan actualmente con alcantarillado, debería ser considerado y modelado para hacer el análisis de estabilidad de taludes. Habría que ver qué riesgos deberían presentar, porque obviamente este tipo de fluidos son ricos en sulfatos y otro tipo de elementos que sí vienen a dañar la estructura micro del suelo, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta va más en sentido, una consulta, profesor Bernardo, sobre las arcillas que tenemos acá, que nos comenta que son similares a las que tienen en Bogotá, si no estoy mal, no recuerdo, pero que son duras las rocas arcillosas. Nos encontramos siempre en ese límite cuando es roca blanda, cuando es suelo duro. Mi consulta va en ese sentido, que nos comparte un poco la experiencia que tiene sobre la caracterización de estos materiales que tuvieron en Colombia. Si es un suelo duro, hicieron arcillas duras, hicieron, no sé, consolidaciones, triaxiales, medición de presión de poros. Un punto que es común con con las rocas blandas. Las rocas blandas son más permeables, desarrollan presiones de poro. Creo que por ahí va el punto en común entre un suelo duro y una roca blanda. Quisiera que nos comparta un poco más su experiencia sobre estas caracterizaciones. Gracias, buenos días. Muchas gracias por la disertación y buenos días a todos los presentes. En la primera parte hemos estado hablando más que todo sobre los factores de seguridad y hablábamos que cuando hay presencia de agua, este factor de seguridad baja considerablemente. Entonces, lo que quisiera saber en su base experiencia que ustedes tienen, cuando nosotros vamos a realizar estos diseños de estabilidad, ¿qué factor de seguridad ustedes consideran que sea un factor aceptable, teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá en la ciudad de La Paz tenemos bastantes venas de aguas subterráneas y no sabemos a exactitud dónde están y estas llegan a afectar el talud? Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias. Le comentaba al profesor Mariño que la pregunta sobre el efecto de los lixiviados en la resistencia de los suelos se lo dejo porque él es experto en temas de rellenos sanitarios. Quiero referirme al tema de rocas blandas, suelos duros. Es una pregunta muy interesante, pero podemos ir un poquito atrás. ¿Cuál puede ser la diferencia entre una roca y un suelo? Y quiero referirme al video del profesor Borland. Pues bien, para mí, una roca y un suelo se distingue porque las partículas de roca están cementadas entre ellas, pero por un cementante químico o físico, no por un cementante que sea el agua. Entonces, muchas veces tenemos, como en el caso que les mostré de la roca arcillosa en Colombia, la resistencia ustedes veían que se iba a cero. Bueno, cayó el 85%. Cayó el 85%, pero no la llevamos a succión cero. Si la lleváramos a succión cero, es muy probable que la resistencia sea aproximadamente cero. ¿Qué quiere decir eso? Que las partículas no tienen cementante. Es un suelo. Lo que pasa es que tiene la apariencia de roca. Afortunadamente, los colegas que trabajan en suelos no saturados desde hace ya pues varios años para abordar el tema de las rocas arcillosas, encontraron la clave, y la clave que las conecta es toda la teoría de suelos parcialmente saturados, porque a través de la succión uno puede saber todo pues aproximarse a su comportamiento.
No, presión de poros, no, succión. Entonces, los suelos duros en ese sentido simplemente serían suelos que tienen una succión elevada. Rocas blandas, si me preguntan a mí, yo podría hablar de tal vez algunas areniscas que tienen cementante entre las partículas de arena y podríamos llamarla roca, a pesar de que además también tienen succión, pero las partículas sí tienen cementante. Ahí es donde yo haría la diferencia. Pero afortunadamente para las dos familias, la mecánica de suelos no saturados nos permite pues abordarlas y estudiarlas. Y la segunda pregunta sobre el factor de seguridad. El profesor Fernando también hablaba del tema. Uno podría preguntarse, y para eso pues nuestros colegas geólogos son los que saben, ¿cómo fue evolucionando la geomorfología del terreno? Tal vez, aquí seguramente me voy a equivocar, pero puedo hacer una hipótesis. Teníamos de pronto algún terreno plano que se fue erosionando por la cantidad de ríos que tenemos, y después las laderas que iba erosionando esos ríos, pues fueron cayendo. ¿Eso qué quiere decir? Que las laderas naturales o los taludes naturales están muy próximos a un factor de seguridad de 1, que es lo que decía el profesor Mariño también. Y entonces ahora para el diseño, subir ese factor de seguridad de 1 es muy duro, es muy duro. Entonces, subirlo a 1 a 5, ojalá, subirlo a 1 a 5, ojalá. Pero si se sube a 1 a 3, bueno, ya uno podría estar más o menos satisfecho. Pero es que partir de 1 y empezar a subir, eso cada vez cuesta más. Yo voy a empezar con un factor de seguridad para dar continuidad. Es un número muy mágico que define nuestro desconocimiento pelo problema. Hay normas, cada región tiene una norma, pero en general los factores de seguridad de las normas para este tipo de área urbana sería 1.5. Con ocupación, 1.5 sería lo coeficiente de seguridad normal. Pero ¿cómo analizar o talude para que te llegue a un factor de seguridad 1.5? Bueno, puedes hacer la siguiente hipótesis. Bueno, no tengo freático. Entonces, fácil. Pero tengo freático. Pero ¿dónde está lo freático? Entonces, tiene que saber cuál es la situación crítica del freático para que pueda adoptar las análisis que va a elevar al factor de seguridad que tu norma lo define. 1.3, 1.5, lo que sea. Pero tiene esta situación crítica. No hay cómo escapar de este aspecto. Entonces, el factor de seguridad es esto. No. Tiene que adoptar una situación que usted acha que es la crítica o la normal, dependiendo de cómo va a abordar. Si no hay población envolvida, puede hacer un factor de seguridad 1.3, como en carreteras. Pero este es un aspecto. La otra cuestión es para considerar la presencia de alcantarillas, de vazamientos de agua, esto, ¿no? Creo que comprendí. Entonces, hay un trabajo muy reciente, 2, 3 años creo, de un órgano, de una organización brasileña federal que cuida de desastres naturales, CEMADEM, que hace un análisis de una región en São Paulo, exatamente considerando esto. A cada casa, qué tipo de disposición de agua tiene. Si es alcantarilla, si es, ¿cómo se llama esta? Que el agua simplemente vaya pluvial o lagos usadas, donde va, considera la análisis de estabilidad con todas estas aguas indo infiltrando no terreno. Es muy interesante este estudio. Entonces, es posible hacerlo. Es importante saber
quais são as águas que podem filtrar. Isso é importante. E com relação às argilas, eu vou falar um pouco mais academicamente. A mim me gostaria muito de saber, primeiro, como é o comportamento da argila, como está, em termos de pré-adensamento, permeabilidade, capacidade de retenção de água, tudo isto, pero também em uma condição que nós chamamos de reconstituída. Porque aí vais a separar a geologia do problema que tienes. Vai quitar a geologia. Porque como está no campo, a geologia tem um papel fundamental. E isto dará um conhecimento adicional muito importante. Então, para os investigadores, eu creio que este é um ponto importante. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer la última ronda de preguntas, por favor. Vamos a tener una pregunta por allá. ¿Alguien más para que cerremos después de esto? Ya. Allá, allá. Gracias. Buenos días, profesores. Quería consultar cómo se toma en cuenta el cambio climático en este tipo de análisis de riesgos por deslizamientos, amenazas por deslizamientos. Normativamente probablemente estemos muy lejos. Quizá los campos de investigación están más adelantados en relación a las pasadas décadas y a las décadas actuales. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿cómo se toma en cuenta la influencia del cambio climático en esta ciencia? Muy buenos días, profesores. Muy buenos días a todos los presentes. Gracias por el... tengo una consulta. Debido a que los materiales deslizados acá en La Paz tienen una composición muy heterogénea, es decir, una mezcla de arcillas, arenas, gravas, lo que hace muy complicado definir un nivel freático, ya que, por ejemplo, en cervecería, cuando se han instalado los piezómetros, estos tienen niveles muy variables. En un piezómetro encontramos que hay agua a los 2 metros y en un piezómetro no muy lejano están a los 13 metros. Asimismo, cuando se realizaba la excavación de los pilotes, hacíamos el fogueo y el mapeo de los niveles de agua. Estos son muy variables. Pilote tenía agua a los 2 metros también. El pilote de al lado que estaba a 1 metro, metro y medio, no tenía, y el otro a los 9 metros. Entonces, esto dificultaba un poco en definir un nivel freático para hacer el cálculo de estabilidad. Por favor, si me podrían ayudar a qué criterios en este caso deberíamos de utilizar para poder definir el nivel freático. Gracias. Bueno, la pregunta muy interesante sobre el tema del cambio climático. Yo, pues, he venido investigando ese tema en Colombia desde hace ya algunos años y no tengo respuesta. Es el sueño que ojalá pudiera resolverse pronto. De hecho, estoy construyendo un modelo experimental en el que podemos aplicarle climas extremos. Pero ¿qué sabemos en Colombia? Cuando yo hablo con mis colegas hidrólogos, digo, es el problema en Colombia, puede ser que acá no sea así. Cuando yo hablo con mis colegas hidrólogos, ellos me dicen, ¿sabes qué? El nivel de lluvia anual en Colombia no ha cambiado en los últimos años. Es decir, si yo sumo toda la precipitación anual, es la misma. Entonces, después sigue otra pregunta. Bueno, porque es lo que sentimos como ciudadanos. Bueno, pero la distribución de las lluvias ha cambiado. Entonces ellos me responden, parece que ha cambiado,
pero no tenemos datos históricos suficientes para ver ninguna tendencia. Ok, entonces yo digo, bueno, pues no sabemos nada. Si nos vamos desde el punto de vista de hidrología, no sabemos nada y ellos son los que deberían saber. Entonces ahora yo me voy al tema de la mecánica de suelos y digo, ¿qué es el cambio climático? Pues el cambio climático nos están diciendo que va a tener un calentamiento y entonces me voy a la mecánica de suelos no saturados y digo, bueno, listo, entonces calentamiento, la humedad relativa disminuye, la evaporación aumenta. Y entonces las tesis de maestría que he hecho sobre el tema, cuando me vienen con los resultados, que la he hecho con colegas hidrólogos, me dicen, pues entonces los taludes son más estables porque hay más evaporación. Y entonces después sigue la pregunta, bueno, no, pero es que puede ser que haya más evaporación, pero además después pueden venir lluvias intensas. Me imagino como algo así como que tengamos un niño fuerte, en Colombia el niño es seco, y después una niña intensa, con mucha lluvia. En esas estamos, no tenemos respuesta, pero lo que me dicen también mis compañeros hidrólogos es, todo el mundo le echa el problema de la estabilidad de taludes y etcétera al problema del cambio climático. Y ellos me dicen, más importante que el problema del cambio climático es el cambio del uso del suelo, porque eso cambia todo el patrón de infiltración y es un efecto más importante que el mismo cambio climático. Y bueno, la pregunta sobre los piezómetros. Sí, es difícil porque, pues, por lo que hemos podido ver en estos días, existen pues capas que atrapan agua, capas permeables, niveles freáticos confinados, podríamos llamarlo así. Pero podríamos resolver la pregunta gracias a la instrumentación que tienen. Ustedes tienen inclinómetros que identifican muy bien la superficie de deslizamiento y nos podríamos ir a la mecánica de suelos. Pues la presión de poros que nos interesa es la presión en la superficie de deslizamiento. Entonces podríamos poner piezómetros en el metro de la superficie de deslizamiento que hemos identificado. Y pues allí tendremos una respuesta. Bueno, no sé con cuál empezar, porque las dos últimas son bastante polémicas. Empezar con lo clima. Bueno, esto que Bernardo dice es exactamente que lo imaginaba, ¿no? Ahora constatado teóricamente. Pero yo qué hago para hacer mis análisis de estabilidad considerando de alguna manera una mudanza climática. Bueno, pego la distribución de lluvia, lo aplico al talude y calculo esta estabilidad por 5 años. Cómo va a pasar la lluvia pasando año por año y qué pasa con talude, el factor de seguridad acima, abajo. Hola. Bueno, pero esto no es mudanza climática, esto es la clima normal. Entonces, lo que pasa es, Profesor Pía, buenas tardes. permeabilidad Ya ha saturada llegado el del alcalde material. de la ciudad de La Paz, entonces le Bueno, vamos a pedir tienes que una tenga la permeabilidad cámara encendida, saturada. por favor. Esta permeabilidad saturada es una Gracias. infiltración. Entonces, yo transformo esto en una lluvia y lo aplico por un tiempo largo. Porque si lo aplico más que eso, lo va a escorrer. Va a tener un runoff. Entonces, no importa la lluvia. Entonces, lo forzo la infiltración por los días equivalente a la permeabilidad saturada. Entonces, esta es la manera que faço para simular un problema climático. Y la última pregunta con relación a la freática es sí, esto es muy difícil, pero como usted tiene una encosta que está se moviendo, usted sabe que el factor de seguridad es 1. Y así puede retroanalizar la poropresión que está
induciendo esta deformación, este deslocamiento. Y con eso, juntamente con los piezómetros, puede inferir exactamente dónde puede asumir una piezometría. Concordo con usted que no va a ser en todo trecho, pero tiene que hacer una cosa media, porque como tienes muchas gravas, muchas camadas de gravas, puede ser que tenga agua en un punto, no tenga agua en otro punto, pero con la análisis, retroanálisis, puedes solucionar su problema. Muchas gracias, doctor Caicedo. Muchas gracias, doctor Mariño. Ahora vamos a pasar a cerrar el evento. Vamos a pasar la palabra al ingeniero Palma y al señor alcalde para concluir con el evento. Muchas gracias por presentarse todos acá. Hola, profesores de nuevo. Muchas gracias por el tiempo. Después de estas casi 3 horas, ratifico lo que dije al inicio. Es tan difícil de ver o de evidenciar como puede ser tan fácil de ver o de evidenciar. Los profesores en pocas horas han podido conocer, ver los taludes de la ciudad, del suelo, y creo que lo están describiendo como si vivieran hace años en la ciudad de La Paz. Y el desafío está para todos ustedes de constituir casi de inmediato equipos de trabajo a corto, a mediano y a largo plazo que nos permitan tener cada vez una ciudad más segura y más resiliente. Profesores siempre van a ser bienvenidos en Bolivia y por supuesto en la ciudad de La Paz. Y esperamos, como ayer lo conversábamos, que la próxima vez que nos visiten se lleven la misma sensación, que es una ciudad que está progresando. Muy buenos días a todos, compañeras y compañeras. Para mí es un honor compartir esta mesa. Ya los había conocido el otro día en la presentación, el día lunes. Y he estado siguiendo a lo largo de estos días su visita a nuestros barrios. He estado siguiendo también su visita a las obras que estamos haciendo. He escuchado sus comentarios y rescato una cosa de semejantes eminencias en el campo. Forma pedagógica en que explican las cosas. Y es que cuando nosotros hacemos gestión pública, hay un ambiente para profesionales, donde por supuesto el lenguaje cambia, pero nosotros estamos cotidianamente interpelados por la ciudadanía. Y es ahí donde no logramos establecer un contexto. Pues la gente no entiende, la gente no empatiza con nosotros, porque no entiende. Y lo que no entiendes, no lo quieres. Lo que no entiendes, no lo defiendes. Yo a lo largo de mi vida profesional, no soy ingeniero, yo vengo de la parte de la comunicación social, luego de la sociología, y siempre me he esforzado por explicar, ya sea en talleres, pero ante todo en la universidad, las cosas complejas de una forma sencilla, que es bien difícil, no es fácil. No es fácil llevar la complejidad a un lenguaje que sin ser vulgar sea comprensible para la gente. ¡Fuerza, negrito! La Paz, Gobierno Autónomo Municipal.